Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que estés viendo este video. Esta semana, número 7, estamos ya dando vuelta la segunda parte, ¿no? Ya empezando la segunda parte del curso, pasando la mitad, y este curso no es de casualidad que ha estado dividido así, sino que es que el mismo libro de Hechos tiene una división muy clara y no es en los primeros 14 capítulos para después que sea otros 14, ¿no? No está exactamente a la mitad, sino que luego del capítulo 12 se muestra una clara división, empezando en el capítulo 13, lo que vamos a ver esta semana, capítulos 13 y 14, o lo que estamos viendo esta semana, respecto a los viajes de Pablo. Empieza, bueno, decimos de Pablo, pero es del equipo de Pablo, ¿no? Los viajes misioneros que empieza a mandar la iglesia de Antioquía. Se notan varios cambios a partir de acá en el libro de Hechos, que son muy claros en la forma en la que Lucas lo desarrolla. Primeramente, ustedes hemos hablado muchas veces y hemos enfatizado cómo todo empieza a suceder en Jerusalén y de a poquito se va expandiendo, ¿no? Hemos llegado en los capítulos 8 a ver cómo se llegó fruto de la persecución luego de la muerte de Esteban o del apedreamiento como mártir de Esteban, que como el Evangelio empezó a expandirse hacia Judea, Samaria, y ya como el Evangelio empieza a llegar a los gentiles a través de Pedro, pero era el mensaje del reino, el mismo que se predicó en Pentecostés, se seguía predicando sobre el reino, y en medio de esa mezcla de los primeros, los últimos capítulos, 8, 9, 10, empieza a aparecer este Saulo, empieza a aparecer la iglesia de Antioquía, que la menciona en el capítulo 11, y ahora empieza un cambio bastante más notorio y radical, que es con la iglesia de Antioquía, enviando a estos líderes, a Pablo y a Bernabé como misioneros, y empieza el mensaje del Evangelio a expandirse por todas las ciudades del imperio, ¿no? Así que esto es lo que tenemos que ver esta semana y vamos a compartir. Intentaré ser, no sé si breve, pero desarrollar todo lo que tenemos que desarrollar en menos tiempo, ¿no? Hubiera sido lindo hacerlo presencial porque hay muchas preguntas que me parece que podrían ser buenas, pero bueno, no nos podemos reunir y tiene que ser así. Pero bueno, lo primero, hay cosas que va a ser muy importantes. Otra de las divisiones es que antes veíamos como un personaje prioritario y fundamental a Pedro, hablando en Hechos 1, cuando fue la sucesión de Judas y se eligió a Matías, en Pentecostés, en la fiesta cuando tomó la palabra, en Hechos 3, Hechos 4, con todos bueno, la sanación del hombre cojo, la forma en la que le habló a los líderes judíos. Luego, terminando, bueno, Hechos 10, con todo lo que pasa con Cornelio, en Hechos 12, cuando se escapa milagrosamente de la cárcel. Entonces, Pedro siempre ha sido una figura central, lo cual va a prácticamente desaparecer después de Hechos 15, y en cambio vamos a empezar a ver como figura principal a Pablo. Eso es otro de los cambios notorios que vemos, así como el centro en Jerusalén y ahora el centro va a ser Antioquía. Una de las cosas que, bueno, de las cosas importantes que vamos a empezar a ver ahora, que son muy importantes, es la geografía, un poco de la historia, la cultura de cada lugar, así como siempre ha sido, y lo he mencionado siempre, el tema de las fechas para poder ubicarnos en qué tiempo estamos viviendo. Algunas de las cosas pequeñas que quiero resaltar en cuanto a las fechas de Hechos 13 y 14 es que si ven acá, estamos en el año 46, 47, lo cual nos dice que ya pasaron 16 años de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Y como ya vieron, habían pasado 4 años de ahí a que Pablo se convirtió. Así que de Hechos 9 a Hechos 13, en solo 4 capítulos pasaron 12 años. Del 34, año 34 al año 46. Así que bastantes cosas sucedieron y como ya lo vimos antes, esa euforia por la llegada inminente del reino empezó a menguar, empezó a desaparecer de a poco. En Hechos 12, el capítulo pasado, si bien no hablamos mucho de esto, pero Jacobo murió, el hermano de Juan, uno de los 12 apóstoles, y no se hizo esa sucesión apostólica. Entonces se fue notando y fue la gente dándose cuenta en estos años que ese reino ya no era tan inminente, que ya algo estaba haciendo Dios y que las cosas estaban cambiando.
así que por algo no eligieron ese sucesor de Jacobo para estar en los 12 tronos, ¿no? Así que estamos en este tiempo, entre los años 46 y 47, lo que transcurre en el primer viaje misionero del apóstol Pablo y de Bernabé. Así que pasaron 12 años desde la conversión de Pablo. Un poquito este es el mapa del primer viaje misionero. Tienen que entender un poquito la geografía también, es importante. Todo esto en azul vendría a ser el mar Mediterráneo, ¿no? Como ven acá. Un par de islas que tenemos importantes que son Creta y Chipre. Esto vendría a ser Europa, acá Italia, la bota famosa, con la capital de todo el imperio Roma. Eh, y luego esto vendría a ser Grecia, por acá anda Atenas, pero estaba la ciudad de Corinto, importantes, Tesalónica, Filipos, ciudades que se mencionan, que tienen epístolas que Pablo les escribió a estos hermanos en estas iglesias, en estas ciudades, perdón. Otra como la de Éfeso. Todo esto se menciona, es una provincia romana en aquel tiempo, se llamaba Asia Menor, y acá es donde Pablo empieza a hacer su viaje misionero, ¿no? Así que él sale de la ciudad de Antioquía, fíjense que acá está Jerusalén, esto viene a ser África, la parte de arriba de África, el norte, y Egipto como país, muy cercano ahí, relativamente, ¿no? En Jerusalén. Y Cesarea, que fue una ciudad que mencionamos hace poco con Cornelio, y se fue al norte fruto de la persecución. La iglesia de Antioquía se empezó a ser más popular y empezó a crecer. Acá lo vemos un poquito más agrandado, sumizado, zoom-in. Y tenemos la ciudad de Antioquía, donde surge todo en cuanto a las misiones. De ahí está un puerto que se llama Seleucia, que brindaba los servicios a la ciudad grande de Antioquía. Ellos viajan, en su primer viaje van a Chipre, y no es casualidad porque Bernabé era de Chipre, probablemente era un lugar conocido. Atraviesan la isla, van a Pafos y de ahí van a la provincia, ahí en Panfilia, que se llamaba la primera ciudad Perge, luego a otra Antioquía, un nombre muy común porque Antíoco era uno de los emperadores, tenían sus nombres que le ponían a las ciudades fruto de personas famosas. Esta era Antioquía de Pisidia y esta es Antioquía de Siria. Así que esta otra ciudad, luego van Iconio, Listra y Derbe, que eran tres ciudades cercanas unas de otras, pero con bastante relieve, montañas, un poquito complicado de andar. Luego pegan la vuelta, pasan por todos los lugares de vuelta y desde Atalía, puerto que servía a la ciudad de Perge, vuelven para Antioquía en el retorno. Esta es una foto de la ciudad de Antioquía hoy día, lo cual es interesante que todavía está viva, por decir así, o está vigente. Y vamos a ver un poquito sobre la iglesia de Antioquía, los antecedentes que había en la iglesia. Este pasaje es muy importante, Hechos 11, 19 al 30, ahí nos dice que se les llamaba a los cristianos o a los creyentes se los llamaba del camino en aquel tiempo. Fue el primer lugar donde se lo llamó, eso si no estoy mal está en el versículo 27, lo voy a buscar y sería bueno que tengan sus Biblias junto con ustedes. No, 26. Dice, se congregaron allí en Antioquía un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, está hablando de Bernabé y Pablo. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Interesante, ¿no? Ahí nos cuenta un poquito en el capítulo 11, empezando en el versículo 19, que cómo surgió el cristianismo en esa ciudad. Y básicamente surgió después de la persecución que comenzó con el apedreamiento de Esteban. Fíjense, versículo 19, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a estos lugares, Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablaron a nadie la palabra, sino solo a judíos, o sea que los primeros que fueron a evangelizar ahí, como todo estaba pasando entre judíos y era para la llegada del reino, se le predicaba a los judíos. Pero por primera vez acá dice, había entre ellos unos varones que venían de Chipre y de Cirene, quiere decir que no eran originarios de Judea, de Jerusalén, eran casi seguro, eran judíos helenistas, mucho más griegos en su cultura y todas sus cosas, más afines, como lo hemos visto en los exámenes anteriores, en las pruebas,
mucho más afines con todo lo que tiene que ver con Grecia, con la cultura ya no tan judía, mucho más abiertos a la mezcla y todo eso cultural. Entonces ellos sí le compartieron a los gentiles de Cristo, cosa que era nueva. Entonces fíjense que dice estos varones de Chipre, que es la isla que está ahí cerquita, y Cirene, que es una ciudad en África, cerca de Alejandría, dice los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano de ellos estaba con ellos y se convirtió mucha gente al Señor. Entonces llegó la noticia de esto a Jerusalén, a los líderes, a los apóstoles, y decidieron enviar a Bernabé. Así surge que Bernabé va para allá, es lo que nos cuenta el capítulo 11, cómo se forma esta comunidad, y ve que las cosas están sucediendo y todo tan increíble que decide ir a buscar a Pablo a una ciudad que está ahí más o menos cerca de Antioquía, que es Tarso, y se lo trae para que lideren juntos. Lo vio útil. Así que ese es un poquito el trasfondo de esta ciudad. De Antioquía era uno de los limosneros, ¿se acuerdan en Hechos 6? Que menciona a Esteban, a Felipe, cuando surgió el problema de los apóstoles que no podían, que estaban descuidando a las viudas. Bueno, ahí, eso que nosotros a veces mencionamos como diáconos y se nos decía que es mejor la palabra limosneros, recordarán que una de las preguntas que les hice es por qué se dice que Lucas menciona a Nicolás como el único de todos los limosneros que se mencionan ni a Felipe, ni a Esteban, ni Prócoro, ni Nicanor, ni Timón, ni Pármenas, se los menciona de dónde son, pero Nicolás sí, y dice que era un prosélito, era un gentil que se convirtió al judaísmo y dice que era de Antioquía. Entonces se dice que es porque Lucas parece que también era de Antioquía. Pero bueno, ese Nicolás es probablemente uno de los que empezó la iglesia en Antioquía, de los primeros. Él era de esa ciudad. Y después nos dice, aunque claro que en este tiempo estaba en Jerusalén, ¿no? Porque, por lo menos en Hechos 6, porque él fue a uno de los que se le encomendó cuidar a las viudas helenistas. Antioquía era una de las ciudades más grandes de todo el imperio. Estaba Roma, después Alejandría, que es una ciudad que ya lo mencioné en África, y Antioquía era la tercera ciudad más grande del imperio. Se formó por la dispersión, el cristianismo, ¿no? La iglesia cristiana, se formó por la dispersión luego de la persecución, cuando mataron a Esteban, ya lo hablamos eso. Creyentes de Chipre y de Cirene, también lo mencioné, predicaron a gentiles y había gran poder, muchos resultados positivos, muchos creyeron, entonces envían a Bernabé. Es enviado por la iglesia de Jerusalén, eh, y bueno, la iglesia de Jerusalén lo envía a Bernabé y Bernabé se queda como un año con Pablo. Entonces tenían líderes, profetas, maestros, y al menos se nombra a 5, en capítulos 13 del 1 al 3. Y se puede decir que Antioquía pasó a ser la cuna de las misiones cristianas, ¿no? Hasta el día de hoy la tenemos, nunca me voy a olvidar porque siempre hay muchas iglesias, yo conozco iglesias por acá que se llama Antioquía. Entonces tiene que ver mucho con eso, con esa mentalidad misionera, ¿no? Pasó a ser el centro de la actividad cristiana. Antioquía era la que enviaba a Pablo y a su equipo en viajes misioneros, así que fue muy importante. Los líderes, acá se los menciona al comienzo del capítulo 13, y ya nos metemos en el capítulo. El primero, Bernabé, se lo menciona por haber sido el que fue comisionado a ese lugar, probablemente por eso se lo menciona primero. Sabemos de Bernabé, por si no recuerdan, que fue aquel que vendió un terreno como algo positivo, se lo entregó a los apóstoles. Eh, Ahí es donde se lo menciona por primera vez al final del capítulo 4, en contraste de Ananías y Zafira, que vendieron pero se quedaron con parte de las cosas. Entonces, este es Bernabé, el mismo que hizo eso. Simeón, llamado Níger, lo cual es interesante, ¿no? Porque es como que se le diga el negro. Hoy día eso está como mal visto, ¿no? Muchos prejuicios, eso está mal decirlo, pero básicamente lo dice como en Estados Unidos dijeran Níger o acá decimos negro. Y es una forma de distinguirlo porque había, probablemente era un hombre muy común, había muchos Simeones, entonces el ser negro quiere decir muy posiblemente que haya sido descendiente africano, y como de Cirene habían venido muchos, que era una ciudad en África, quizá tenga que ver con eso, ¿no? Que sea descendiente
de africanos. No se sabe si es el mismo Simón que aparece ayudando a Jesús a cargar la cruz, Simón de Cirene dice, tenemos la cita ahí, Mateo 27:32, no hay seguridad, pero podría llegar a ser, ¿no? Que estuviera en Jerusalén en ese tiempo y ahora andaba viviendo en Antioquía. Está un tal Lucio que ahí sí nos dice que es de Cirene, así que había dos que eran de esa ciudad, o posiblemente dos. Este sí se sabe que era de Cirene. Eh, no se sabe, porque se menciona un Lucio en Romanos 16:21, no se sabe si es el mismo, pero bueno, es una posibilidad. Probablemente ambos, Simeón y Lucio, llegaron a Antioquía como refugiados tras la persecución, ¿no? De la ciudad de Cirene. Luego menciona un Manaén, que quiere decir consolador la palabra, y este se crió en los palacios reales, digamos, de los emperadores, o de los, no emperadores, pero los tetrarcas, los gobernadores regionales del Imperio Romano. Se crió con Herodes, y este es Herodes Antipas. Este Herodes Antipas era hijo de Herodes I, el que mandó matar a los bebés en los tiempos de Jesús, fue en la ciudad de Belén, y era tetrarca, después que murió el papá, era tetrarca de Galilea y Perea, y fue el que mandó matar a Juan el Bautista y llegó a conocer a Jesús en persona. Eso lo dicen los evangelios, ¿no? Entonces este Manahem definitivamente era como de alta alcurnia, creció junto a la realeza, era una persona posiblemente influyente y probablemente le informó a Lucas algunas cosas, le contó, muy posiblemente eran amigos, conocidos, hermanos en Cristo, por supuesto, y quizá le dio bastantes datos para reportar sobre hechos, sobre el Evangelio de Lucas, ¿no? Así que es posible. Y por último se lo menciona Pablo, lo cual es curioso, ¿no? Que el gran apóstol Pablo se lo mencione por último. Si hubiéramos estado en clase les preguntaría qué piensan, por qué, pero lo más probable es que sea porque, bueno, como dice la palabra Pablo, pequeño, no que lo menciona como Pablo acá, pero sí muy próximamente ya empiezan a hablar de él como Pablo, ya no más Saulo. En este lugar da un enfoque más hebreo, sus primeras apariciones, pero sí nos dice como que lo presenta por último muy probablemente porque la iglesia ya estaba empezando a constituirse, a tener líderes, y Pablo vino como para solidificar la iglesia, como para llevarla adelante, enseñarles, pero como el último, ¿no? Además de ser perseguidor de la iglesia y todo eso, entonces como que quizá con un poco de modestia, ¿no? Eso en cuanto a los líderes que se mencionan acá. Una cosa respecto a Bernabé, lo cual es, creo, bastante interesante. Se lo menciona, bueno, Bernabé quiere decir hijo de ánimo, se recordarán que no es un nombre original, sino el apodo, porque el nombre de él era José. Pero una cosa que les hubiera preguntado, ¿ustedes creen que Bernabé era apóstol igual que Pablo o no? Y esto puede generar bastantes ¿cómo se dice? Diferencias o gente que puede decir que sí, otras que no. Es un tema interesante que quizá probablemente el viernes podemos empezar ahí a hablar de esto porque lleva a cierto conflicto. Fíjense las citas, versículos 4, 6 y 14 del capítulo 14. El versículo 4 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban... unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, con Pablo y con Bernabé. Luego en el versículo 6 dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Perdón, ahí no dice, ahí no dice. Y allí predicaban el Evangelio. Bueno, no sé, el 14, vamos al 14, creo que el 6 no está mal. Cuando lo oyeron los apóstoles, acá, Bernabé y Pablo acá sin duda, si les queda alguna duda, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces. Entonces, dice que él era apóstol. ¿Él era apóstol de verdad o no era apóstol? Ya hemos visto ¿cómo se dice? Las exigencias o los requisitos que se pusieron en Hechos 1 para aquellos que querían, que tenían o podían ser apóstoles, cuando se eligió a Matías. Entonces, Bernabé era apóstol. Vamos a ver un poquito de él. Él era de Chipre, fue llamado José, esto lo vimos, está la cita en Hechos 4. Era de la tribu de Leví y nos dice que vendió su terreno y donó todo, eso ya lo sabemos.
Él era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, eso lo dice el capítulo 11, versículo 24, por si no lo recuerdan, cuando dice que la iglesia de Jerusalén lo mencionó o lo emocionó para ir, dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue añadida al Señor. Después fue Bernabé a Tarso, era primo de Marcos, de Juan Marcos, el que los va a abandonar en ese primer viaje. Eran primos o medio tío, digamos, no sabemos bien, pero el parentesco anda por ahí. No era apóstol, él no era uno de los 12, eso estamos seguros. Él dio todo a los 12 apóstoles, dice el capítulo 4, para que lo repartieran a las necesidades. Quiere decir que él estaba en los comienzos del cristianismo en esos años, estaban Hechos 4, pero él no fue elegido como uno de los posibles reemplazos. Muy posiblemente quizá lo vio a Jesús resucitado, pero no anduvo los 3 años caminando con él. Entonces, me hubiera gustado escucharlos, ver sus aportes, ver qué dicen, qué piensan, porque la Biblia los llama apóstoles. En estos pasajes son las únicas veces que Lucas los llama así, y los llama a los dos en plural, ¿no? Por iguales. Entonces, es interesante, ¿no? Son apartados, son comisionados por su iglesia, incluso Bernabé parece aún más protagonista que Pablo al comienzo, porque es el que empezó todo, es el que lo llamó, se lo menciona casi siempre primero a él, Bernabé y Pablo. Entonces, hay cosas interesantes respecto a eso. Ambos fueron llamados por el Espíritu Santo para un trabajo en particular, eso lo vemos en los primeros versículos, ¿no? Dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los dos fueron llamados para hacer el trabajo misionero. Entonces, Pablo, él mismo lo dice que él fue un apóstol llamado fuera de tiempo. Él nunca se agregó como uno de los 12. Él siempre se vio como un apóstol, pero nacido fuera. Pablo no tenía los requisitos que se le daba a los demás apóstoles, no caminó con Jesús los 3 años, no fue uno de sus discípulos, no lo vio en la tierra los 3 años que estuvo con él y tampoco lo habrá visto resucitado. Sin embargo, a Pablo Dios lo llamó para una comisión especial y Jesucristo mismo se le apareció personalmente. ¿Y Bernabé? O sea, Pablo cambió, tuvo los requisitos, los cumplió porque Dios lo llamó a algo especial, de una forma muy especial y milagrosa, y se le apareció Jesucristo mismo resucitado y le encomendó una obra especial. ¿Y a Bernabé qué? Si Bernabé hacía lo mismo que él. ¿Por qué se lo dice apóstol? La palabra apóstol, lo cual es interesante, en sí significa enviado o misionero en algún sentido. Entonces, hay que separar un poquito lo que es el cargo, el oficio de apóstol, que es los 12 apóstoles, tenían un cargo de apóstoles, una posición, y otra cosa es la obra, el hecho, la acción de ser enviado. En ese sentido eran apóstoles. Un apóstol es un enviado, es alguien que es comisionado, un misionero. No hay que mezclar las cosas porque una cosa es cuando alguien se dice hoy día que es un apóstol y que tiene el poder de apóstoles, y otra cosa es ser un enviado, ser un misionero. En ese sentido, por ejemplo, por decirlo así, yo también soy un apóstol, soy un misionero, tengo una encomienda, una misión, un trabajo. Ustedes también serían apóstoles. No todos somos como enviados en ese aspecto. No sé si queda claro, no quiero extenderme demasiado, podemos hablarlo en clase. Anótenselo por ahí para tirar sus objeciones. Si alguno quiere estudiar un poquito más el tema, lo dejo abierto. Si hubiéramos estado juntos en clase, les hubiera preguntado, pero bueno, eso lo puedo dejar por ahí. Una cosita más es que Pablo menciona 4 veces, lo menciona a él 4 veces más en su carta, en sus cartas a Bernabé. Primera Corintios 9:6, y parecería ser que están como al mismo nivel. Primera Corintios 9:6. Dice Pablo, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos malas cosas como ellos codician, ni sean idólatras, etcétera, etcétera. Ah, no, estoy mal, perdón.
9:6, estaba en el 10. Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Está comparándose con los demás apóstoles. Vean, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a trabajar. Otra pregunta como retórica, ¿no? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de sus frutos? Entonces él está validando su apostolado y le menciona a Bernabé en el mismo nivel que él. Entonces es como, puede que sí, puede que Bernabé lo haya sido. Dice en Gálatas, cuando dice que se juntaron con los apóstoles, dice que se juntaron Bernabé y Saulo con ellos y dice que ellos nos dieron la señal de compañerismo. Vamos a Gálatas, Gálatas 2, del 1 y 9. Dice, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Después, bueno, sigue hablando, vamos al versículo 9. Dice, y reconociendo ellos, los apóstoles, la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran los tres líderes de la iglesia, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Es decir, que se consideraban al mismo nivel. Y es probable que estemos hablando de nivel de apostolado, ¿no? Entonces, otra vez queda la duda, ¿es Bernabé apóstol al mismo nivel que los 12 y al mismo nivel que Pablo? ¿Sí o no? Se la sigo dejando ahí. Lucas usó el término en la misma manera que Pablo para referirse a su apostolado, ¿o cómo? No necesariamente quiere decir que era apóstol de esa manera. Fueron llamados ambos a una obra, ¿no? A propagar el Evangelio a los gentiles. No fue comisionado de la misma manera como Pablo, es decir, a ver, si lo fue, si Bernabé fue comisionado igual que Pablo a los gentiles, eso no lo tenemos en la Biblia. Nosotros no tenemos una revelación de que Jesús lo llamó personalmente a Bernabé para que fuera misionero a los gentiles o ministro a los gentiles, apóstol a los gentiles. Es lo único que les puedo decir. Ustedes podrían llegar a decir que Bernabé es apóstol, que fue apóstol, entonces tendríamos a los 12 más a ellos dos como ministros a los gentiles. Lo que sí tiene que quedar claro que el apostolado nunca fue una sucesión apostólica, que es lo que hoy día tiene hasta la Iglesia Católica o las iglesias apostólicas evangélicas de hoy día. El apostolado nunca fue algo que pasa de una mano a la otra. El apostolado fue algo para fundamentar la iglesia en sus comienzos. ¿Puede haber esa postura de que Bernabé sí lo fuera? Puede, creo que hay base bíblica para creer eso, pero no podemos decir que con total certeza en el sentido de que de Bernabé no tenemos esa confirmación. Sabemos que Bernabé no fue elegido como un posible sucesor de Judas. Fueron elegidos Matías y otro José, Barsabás. Bernabé no fue elegido, entonces esas cualidades que tenían que tener, esas características que tenía que tener un apóstol, que Pedro las menciona en Hechos 1, no las cumplía Bernabé. Entonces Dios lo tenía que llamar de un llamado, una comisión especial para apóstol, como llamó a Pablo en Hechos 9. De eso no tenemos apoyo bíblico. ¿Podría pasar? Claro que sí, porque la Biblia tampoco va a mencionar absolutamente todo. Si sí fuese, si sí crees que Bernabé fue apóstol, tenés que separarlo, porque es como algo especial, digamos, porque no pasó de Bernabé a otras personas. El apostolado murió con ellos. Así que eso quiero que quede claro antes de avanzar, ¿no? Pero sí sabemos que a Pablo Dios se le apareció personalmente, Jesucristo mismo, y lo llamó a un apostolado especial. Eso no lo tenemos en Bernabé. Esa sería la diferencia, ¿no? Por eso yo tendería como a decir que lo que Lucas está mencionando acá no es el oficio de apóstol, sino que son enviados o emisarios, ¿no? Misioneros, digamos, en otras cosas. Parece que usara el plural en sentido general, ¿no? Como los enviados, los misioneros, los emisarios. Hasta ahí lo dejo porque si no, fíjense, ya estamos media hora y seguiríamos por esto.
Pero la clase que viene podemos, antes de empezar el siguiente tema, que creo que nos toca el Concilio de Jerusalén, podemos hablar un poquito de estas cosas que queden ahí. Anótenselo y me mencionan cosas que les queden ahí en duda o que quieran aclarar. Vamos al viaje, si no, no terminamos más. Eh, el viaje hay 4 incidentes fundamentales, claros y bien precisos que quiero enfatizar, tratando de resumir un poquito. El primero pasa en la isla de Pafos, tengo que volver a Hechos, Hechos capítulo 13, versículos 6 al 12, y hay un personaje que sobresale en esta isla, en la isla de Chipre, la ciudad de Pafos, que es el mago, ¿no? Simeón el mago, perdón, Bar Jesús o Elimás. Una cosa que creo que no sé si se han dado cuenta, pero empezamos a ver que muchas de las cosas que Pablo va a hacer tienen un paralelismo con Pedro. Es como que también Lucas ejerció ese paralelismo entre un apóstol y otro, siendo uno en el tiempo del reino, el otro de la gracia, o de la ley, reino y la gracia, en cómo los dos sanan a un hombre herido, a un cojo, los dos tienen un incidente con un mago. Los dos, ¿qué más? Uy, se me borró ahora. Los dos resucitan a alguien. Hay muchas semejanzas entre uno y otro y quizás es como validar el apostolado de los dos, ¿no? Y cómo se hacen paralelos. Pero bueno, esta isla de Pafos lo vimos en el mapa, está al sureste de la iglesia de Chipre y es de donde era Bernabé. Este es el hechicero que les menciona. Era un falso profeta, era judío y andaba muy pegado al procónsul, digamos, al gobernador de la isla, que era romano, ¿no? Sergio Paulo. Dice que él no quiso que el procónsul creyera, porque dice que el procónsul le había empezado a traerle los mensajes de Pablo. Fíjense que atravesando toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul, varón prudente, dice que era un tipo bastante bien el procónsul este. El procónsul llama a Pablo y a Bernabé, deseando oír la palabra de Dios, estaba a fin de escuchar, ¿no? Medio cercano a querer escuchar lo que tenían para decir, pero este se les oponía. Entonces, bueno, Pablo tiene con gran poder, ¿no? Y gran forma de confrontarlo, lo deja ciego. Fíjense que dice, ¿no? ¿Cómo lo confronta? Parece muy fuerte también, parecido a Pedro con Ananías, ¿no? Le dice, Pablo lleno del Espíritu, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces fue bien, bien duro, ¿no? Un paralelismo también en algún sentido con la confrontación de Pedro a aquel, ¿cómo se llama? El hechicero Simón. Y también podríamos decir en algún sentido con Ananías, ¿no? Cómo los confronta con gran poder. Sergio Paulo dice, bueno, nos menciona que era un hombre prudente, inteligente, quería oír la palabra, lo llama a Pedro a Pablo y a Bernabé. Y cuando quedó asombrado, por último, por el milagro con tanta autoridad de Pablo, al dejarlo ciego a este hombre, dice que creyó a Dios. No sabemos si, no sé, dice que creyó maravillado de la doctrina del Señor. No sabemos si creyó de la salvación de Jesús y se hizo cristiano o no, cómo siguió, no sabemos más nada. Pero dice que creyó, ¿no? Así que tendríamos ahí a un gentil con posición de liderazgo llegando a Cristo, ¿no? Ojalá haya sido ese creer de esa forma, ¿no? De ser salvo. Eso es lo que sucede en esa isla. Es el primer incidente y siguen de largo, pasando de Chipre. Ya estamos en los versículos 13, 14, ¿no? Dice, habiendo zarpado de Pafos, llegaron a Panfilia. Y ahí es donde nos dicen en 13:13 que Juan Marcos, el primo o sobrino de Bernabé, los deja, los abandona. Eh, Él se va, ni bien llega a Chipre. Ocurrió este incidente ahora en Antioquía de Pisidia,
en una sinagoga local. Algo interesante es que Pablo, cada vez que llega, va a las ciudades más grandes, y otra de las estrategias que tenía era la de ir primero a los judíos, a los que ya tenían un conocimiento de la llegada del Mesías, del Evangelio, etcétera, ¿no? Antioquía de Pisidia era la ciudad más grande de esa región. Pablo da un mensaje, todo es largo, ¿no? Del versículo 16, vean que dice: Pablo, levantándose, hecha señal de silencio, con la mano dijo, y fíjense que se está dirigiendo a judíos, varones israelitas, y también había gentiles. Ahora sí, porque les dice: y los que teméis a Dios. Temen a Dios, ¿por qué? Porque estaban en una sinagoga, o sea, eran afines al judaísmo, aunque no eran judíos. Dice: poderoso sobre Jerusalén, Jesús, como el Mesías, da un poderoso mensaje, ¿no? Y hay gran interés. A la semana vuelven, dice, porque quedaron todos entusiasmados y con interés, y dice que ya se reunió toda la ciudad. No sé si habrá sido toda la ciudad, probablemente no, pero es como un eufemismo, una exageración. Pero dice que muchos estaban reunidos y muchos creyeron, dice al final de la charla, ¿no? Algunos judíos empezó a ver ya empezar ese rechazo de parte de los judíos en estos lugares. Se pusieron envidiosos, dice, los calumniaban y debatían con Pablo. Empezaban a debatir, versículo 45. Dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Pablo y Bernabé declaraban con valentía el mensaje a los gentiles, y estos sí se alegraban. Entonces ya empezaron a llegar mucho más a los gentiles, ¿no? Como que ya estaban más listos, más dispuestos por el tiempo que pasaron en Antioquía, donde había gentiles que se estaban convirtiendo. Entonces, su prioridad o el comienzo de su ministerio era con los judíos. Muchos podían aceptar, otros tantos lo rechazaban, había gente que se resistía mucho, y ellos predicaban también a los gentiles. Entonces, vean el versículo 46, como había rechazo, ¿no? Contradiciendo, blasfemando, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero, a los judíos, la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, como ustedes la rechazan, y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto como luz a los gentiles, etcétera, etcétera. Y dice que estos se alegraban, versículo 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así que había buena respuesta de parte de los gentiles. En cambio, entre los judíos había algunos que aceptaban, pero la mayoría o el liderazgo, y como pasó en Jerusalén, lo rechazaban, lo confrontaban y chocaban bastante, ¿no? Pero el mensaje dice que se extendía por toda la región, pero el problema que se armó al final del 13, una turba, dice, tan fuerte que los echaron de la ciudad, ¿no? Dice el versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de los límites de la ciudad, ¿no? Entonces Pablo, sacudiéndose, dice, contra ellos del polvo de sus pies, llegaron a la ciudad siguiente, que es Iconio. Así que bueno, ven que hay bastante rechazo, ¿no? Bastante aceptación, y como veíamos anteriormente, sigue sucediendo eso. Más predican, más rechazo, pero más aceptación de parte de otros. Ya no de los líderes, pero de muchos judíos en estas ciudades. Tercer incidente, en Iconio. Ya entramos al capítulo 14. Pablo y Bernabé dice que predican con gran poder, versículos 1 al 7, en la ciudad de Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Nuevamente van a una sinagoga de los judíos. Primero predican, dice, hablaron de tal manera, dice, que creyó una gran multitud de judíos otra vez. O sea, ahora hay mucha gente que cree entre los judíos, y asimismo de griegos. Ahora sí, también los griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces, predicaban con gran poder, hubo gran número de convertidos, tanto judíos como griegos, pero los judíos que rechazaron el mensaje agregaron a otros gentiles de ahí, otros de la ciudad, y los pusieron en contra, ¿no?
Pablo y Bernabé deciden pasar ahí un buen tiempo, dicen, no sabemos cuánto tiempo, pero debe haber sido unas semanas o unos meses. Dice, versículo 3, por lo tanto se detuvieron allí mucho tiempo, así que debe ser más de unas semanas, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Así que estaban haciendo muchos milagros. Predicaban con valentía, con milagros, con señales, frutos de apóstoles, así que puede ser ¿cómo se dice? Otro fundamento para decir que Bernabé también era apóstol. Habla en plural y hacían cosas que hacían los apóstoles probablemente. El pueblo estaba dividido en su opinión, dice algunos con los judíos y otros con los apóstoles. Eso es lo que hablábamos recién, ¿no? De los versículos que les mencioné sobre que Bernabé era apóstol. Dice, y la gente de la ciudad, de Iconio, estaba dividida. Unos estaban con los judíos que no creyeron, y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con su gobernante, otra vez se metieron, como que se juntaron todos, ¿no? En contra de ellos, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron antes a las otras dos ciudades, Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, como que era otra región ahí cercana, pero ya era otra región, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Así que llegó una turba de gentiles y judíos que se pusieron en común acuerdo para apedrearlos y matarlos, y decidieron atacar y apedrear, pero como se enteraron, huyeron antes. Así que ahí se salvaron. El cuarto incidente, ya del 8 al 20, y ese sería el último, ¿no? Como le digo, lo dividí en cuatro incidentes. Este es el último en otra ciudad que se llama Listra. Pasa algo interesante. Todas esas fotos que ven ahí son de esas ciudades, por lo menos de los que se puede encontrar en el internet. Otra de las cosas que suceden parecidas, ¿no? A lo que pasó con Pedro. Pedro sana a un hombre cojo a orillas, iba a decir, a la puerta del templo. Y acá Pablo también sana a un hombre cojo lisiado de los pies. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado, versículo 8, de los pies, cojo de nacimiento, igual que el del templo, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Así que Pedro sana a este hombre lisiado de los pies. Una de las observaciones que probablemente en este tiempo es cuando Timoteo llega a Cristo, era de esta ciudad de Listra. Acá probablemente su mamá, Eunice, se convierte, y su abuela. Y la reacción acá sí es diferente a la de Pedro. Muy probablemente porque acá era un lugar donde prácticamente todos ¿cómo se dice? Eran gentiles, ¿no? Entonces, a diferencia de Pedro en el templo, donde todos eran judíos y veían que un milagro así venía de parte de Dios, acá la gente los cree a ellos dioses, creen que ellos son dioses que bajaron, como buenos gentiles, creían que era Zeus y el otro era Mercurio porque era la voz, el hablador, o el hablador que era feo, pero el mensajero, que era Pablo, y el otro que quizá tenía más presencia era Zeus. Eso es lo que sucede en este incidente, ¿no? No fue igual que lo que pasó con Pedro en el templo. Lo que hicieron fue adorarlos como a dioses griegos. Creían que Pablo era Hermes o Mercurio, que es el mensajero, el que habla, era la voz cantante de los dos. Me hace acordar también a Pedro y Juan, ¿no? Como Bernabé vendría a ser Juan, que era el que acompañaba, pero no era el que hablaba generalmente. Y Pablo era como Pedro, ¿no? El mensajero, la voz de los dos. Entonces, bueno, Zeus o Júpiter era Bernabé. Pablo y Bernabé se horrorizan, obviamente para ellos era idolatría, era algo totalmente contrario a lo que ellos querían promover. No sé si es que no se dieron cuenta y lo hicieron pensando que iban a entender y no se dieron cuenta que iban a agarrar para otro lado, como se dice. Y dicen, versículo 11 y 12, que la adoración solo es para Dios, ¿no? Horrorizados. La gente, visto que Pablo había hecho esto, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, entonces, como era una lengua que ellos no hablaban, no entendieron. Dijeron, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter o Zeus,
y a Pablo Mercurio o Hermes, porque este era el que llevaba la palabra. Ahí está. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas que quisieron hacerle una ofrenda y ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, o sea, cuando los apóstoles se dieron cuenta de lo que estaba pasando, porque no entendían al hablar en otras lenguas, rasgaron sus ropas como que era una blasfemia y se lanzaron entre la multitud tratando de calmarlos. O sea, no, 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 nosotros no somos dioses, etc. Imagínense la situación. Y diciendo, varones, no hagan esto, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. Os anunciamos que de estas cosas, de estas vanidades sin sentido, la idolatración, la idolatría a seres humanos, a cosas, no es bueno. Y que se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Entonces intentan predicarles y hacerles entender. Eso es todo lo que viene diciendo, ¿no? Versículo 17, si bien no dejó a sí mismo sin testimonio. Versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, Iconio y persuadieron a la multitud. Ah, no, porque dice antes 18, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. O sea, les era muy difícil hacerse entender. Pablo lo intentan hacerlos entender, pero bueno, cuando están tratando más o menos de controlarlos para que no ofrezcan sacrificios, llegaron, dice, los judíos de las otras ciudades de las que había pasado, y entonces armaron otra vez una turba, persuadieron a la multitud, y ahora sí logran su fin de apedrearlos, ¿no? Pero dice que casi lo matan a Pablo, ¿no? Dice, y habiendo apedreado a Pablo, no sé cómo Bernabé se escapó, si corrió, no sé, pero no dice nada. Dice, persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, no sé si lo agarraron y al otro no, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero bueno, rodeándole los discípulos, ya había discípulos en la ciudad, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. En Derbe no nos cuenta nada, no nos dice mucho más de lo que pasó en Derbe, y simplemente siguieron compartiendo, no hubo un incidente grande para compartir sobre eso, y pegaron la vuelta para atrás, como ven ahí, volvieron a Listra, empezaron a visitar para atrás, ¿no? Las ciudades que ya habían visitado, Iconio y Antioquía, Antioquía de Pisidia, confirmando a los ánimos de los discípulos, confirmándolos, ¿no? A los nuevos cristianos, animándolos, no sé, era un seminario ultra rápido, ¿no? Para que entendieran ciertas cosas y que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, de todas las persecuciones y problemas que venían arrastrando, entremos en el reino de Dios. Fíjense, todavía están hablando del reino de Dios, o sea, había todavía esta transición. Se seguía hablando un poco del reino de Dios, por eso todavía hay profetas, todavía están fundamentando la iglesia, todavía hay milagros, hay una necesidad de que estas cosas sigan sucediendo. A medida que esto va menguando, es que entramos a la dispensación de la gracia y ya no es la misma prédica del reino. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno le encomendaron al Señor en quien habían creído. Y luego los últimos versículos nos cuentan el regreso, ¿no? Que ya lo vimos en el mapita. Simplemente dice, pasando luego por Pisidia, Antioquía de Pisidia, vinieron de la provincia de Pisidia, vinieron a Panfilia, habiendo predicado la palabra en Pergue, solo nos cuenta eso, no nos cuenta más qué pasó tampoco ahí, descendieron a Talía, que era un puerto que servía a la ciudad de Perge, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían salido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe de los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Me parece muy interesante que después, siendo líderes de la iglesia en Antioquía, habiendo sido encomendados de una iglesia que no fue egoísta y que los envió, que ellos también volvieran a ese lugar, ¿no? Después de hacer todo lo que hicieron, dieron un reporte, animaron a esa iglesia y no se fueron inmediatamente, sino que siguieron sirviendo como líderes, bendiciendo a la iglesia de Antioquía y animándola de todo lo que estaba haciendo, ¿no? Hasta que después vamos a ver que después de un tiempo decidieron volver a salir para visitar y fortalecer a estas
pequeñas comunidades de creyentes nuevos en la fe que no habían tenido el entrenamiento suficiente para estar completamente sólidos, ¿no? Ese va a ser el segundo viaje misionero que vamos a ver luego. Pero bueno, este fue el primer viaje. Como ven, hay 4 incidentes importantes y claves donde pasan cosas interesantes, ¿no? Importantes. Así que eso es lo que tengo para compartir con ustedes. No quiero hacerlo más largo. Fue 50 minutos, así que fue bastante rápido dentro de todo, pero igual sé que se hace pesado, así que pueden verlo en partes. Es lo bueno de estar grabado y espero que lo puedan aprovechar. Eso es todo y nos vemos el viernes en clase. Aprovechen esta semana, empiecen a avanzar en el capítulo 15 que nos toca ahora, que es el Concilio de Jerusalén, y es un tema bastante interesante también. Bueno, que estén bien y tengan buen comienzo de semana. Bendiciones.